En el video anterior continuamos con el estudio al método de coeficientes indeterminados para resolver la ecuación diferencial a por la segunda derivada de y más b por la derivada de y más c por y igual al producto de un polinomio por una función coseno o una función seno, donde a, b y c son constantes. Vamos ahora a resolver un ejemplo de este tipo de ecuaciones para una aplicación en física que se usa en la vida real. Supongamos que tenemos un objeto con una masa m sujeto a un resorte de longitud L, el cual a su vez está sujeto de algún soporte horizontal con respecto a el suelo. Este soporte está fijo, como se muestra en el dibujo. Supongamos que estiramos o contraemos el resorte y denotemos por delta L a la variación en la longitud del resorte respecto al estiramiento o contracción del resorte. Por la ley de Hooke, la fuerza que ejerce el resorte, que llamaremos fuerza de restitución, es proporcional a delta L, es decir, una constante de proporcionalidad K que multiplica a delta L. A K le vamos a llamar constante de elasticidad del resorte. Ahora, si no actúan fuerzas externas sobre nuestro sistema, entonces, al estar en equilibrio, el peso del objeto, m por g, donde g es la fuerza de gravedad, es igual a k por delta de L. Vamos a llamar entonces y, una función que depende de t, a la posición del objeto en el tiempo t. La posición va a depender de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Por un lado tenemos el peso, que actúa hacia abajo. Vamos a hacer la convención de que si las fuerzas actúan hacia abajo tendrán un sentido positivo y si actúan hacia arriba tendrán un sentido, un signo negativo. Tenemos también la fuerza de restitución del resorte, que es proporcional a la variación en la longitud del resorte, y en este caso será delta L más la posición del objeto en el tiempo t. Tenemos que si delta L más y de t es positivo, entonces la fuerza de restitución, que vamos a denotar por Fr, es menor que cero, y entonces Fr es igual a menos K por delta L más y de t. Y si delta L más y de t es menor que cero, entonces la fuerza de restitución es mayor que cero, y por lo tanto Fr es igual a menos K por delta L más y de t. Por otro lado, tenemos la fuerza de amortiguamiento o fricción del ambiente sobre el que actúa el sistema. Si nuestro sistema está en un ambiente normal, es decir, eh, hay viento, entonces la fuerza que ejerce el viento actúa como fuerza de amortiguamiento. También tenemos posibilidades de que nuestro sistema esté sobre algún líquido viscoso, agua por ejemplo, aceite, en el caso por ejemplo de eh, sistemas automotrices. Y bueno, es sabido que esta fuerza actúa en dirección contraria al movimiento del objeto y también es proporcional a la velocidad del objeto. Es decir, si denotamos a la fuerza de amortiguamiento por Fa, entonces esta es igual a menos C
Nuevamente, c es una constante de proporcionalidad por la velocidad, que en este caso es la derivada de y. Finalmente, la fuerza F que actúa directamente sobre el objeto. Esta fuerza es cualquier movimiento que hagamos directo sobre el objeto. Estamos pensando que el objeto únicamente se desplazará de manera vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eh, ya tenemos todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. Por la segunda ley de Newton, la fuerza total, la suma de todas las fuerzas, es igual a m, a la masa del objeto, por la segunda derivada de y, que es la aceleración del objeto. Y entonces m por g más fr más fa más f, esta f, la fuerza que aplicamos directamente sobre el objeto, es igual a m por la segunda derivada de y respecto a t. Esto implica que mg menos k por delta L más y de t, esta es la fuerza de restitución, menos la fuerza de amortiguamiento que habíamos dicho que era c por la derivada de y, más f de t es igual a m por la segunda derivada de y. Ahora, nosotros sabemos que mg es igual a k delta por L. Entonces, aquí tenemos que mg menos k delta L, que es mg, es igual a 0. Y entonces nos quedamos únicamente con menos k de y por t menos c por la derivada de y más f de t igual a m por la segunda derivada de y. Y entonces tenemos que m por la segunda derivada de y más c por la derivada de y más k por y es igual a f de t. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden en términos de la función y con coeficientes constantes. Para el ejemplo que nos interesa, vamos a suponer que no existe fricción y que la fuerza aplicada al objeto es una fuerza periódica de la forma f de t igual a f0, una constante, por coseno de omega t, con omega igual a la raíz de k entre m. Entonces, nuestra ecuación diferencial, suponiendo estas hipótesis, queda como m por la segunda derivada de y más k veces y igual a f0 por el coseno de omega t. Esta es una ecuación diferencial, como las que hemos estado estudiando en los videos anteriores, donde podemos considerar a f0 como un polinomio constante. Vamos a resolver esta ecuación diferencial para encontrar una función que determine la posición del objeto en función del tiempo. Vamos a considerar la ecuación homogénea m por la segunda derivada de y más k veces y igual a 0. Nuevamente esta es una ecuación homogénea con coeficientes constantes, entonces vamos a suponer que y0 de t es igual a e a la rt.
y que esta es una solución a la ecuación homogénea. Entonces m por la segunda derivada de y0, que es r cuadrada por e a la rt, más k veces e a la rt es igual a 0. Esto implica que e a la rt por mr cuadrada más k es igual a 0. Como la exponencial es siempre distinta de 0, esto implica que mr cuadrada más k es igual a 0. Y entonces r, resolviendo esta última igualdad para r, es igual a más menos raíz de k entre m por i. Por lo tanto, las raíces son complejas y recordando nuestro estudio a las soluciones de ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes, tenemos que la solución general para este caso a la ecuación homogénea es igual a una constante C1 por el coseno de raíz de k entre m por t más C2 por el seno de la raíz de k entre m por t. Esta es la solución general a la ecuación homogénea. Vamos a buscar una solución particular y sub p a m por la segunda derivada de y más k por y igual a f0 por el coseno de omega t. Vamos a considerar la ecuación diferencial m por la segunda derivada de y más k por y igual a f0 por e a la i omega t, tal como lo hicimos en el video anterior. Entonces, la derivada respecto a t de e a la i omega t es igual a i por omega e a la i omega t, y la segunda derivada de esta misma función e a la i omega t será menos omega cuadrada por e a la i omega t. Vamos a sustituir las derivadas en la ecuación diferencial que vamos a llamar ecuación estrella, para obtener entonces que menos m por omega cuadrada por e a la i omega t más k por e a la i omega t es igual a menos m omega cuadrada es k entre m por e a la i omega t más k por e a la i omega t, lo cual es igual a 0. Por lo tanto, e a la i omega t es solución a la ecuación homogénea m por segunda derivada de y más k veces y igual a 0. Por lo tanto, no puede ser solución a la ecuación estrella, pero entonces tenemos que nuestra solución particular debe ser de la forma una constante a por t por e a la i omega t. Esta es una
solución particular a estrella. Vamos a derivar dos veces esta función. La primera derivada es a por e a la i omega t más a omega por t por e a la i omega t por i. Y la segunda derivada será igual a 2i por a por omega e a la i omega t menos a omega cuadrada por t por e a la i omega t. Después de derivar esta función, realiza las cuentas por tu cuenta para que te cerciores de que en efecto la segunda derivada es esta expresión. Sustituyendo nuevamente estas expresiones en la ecuación diferencial, obtenemos que 2m por a por i omega e a la i omega t menos m por a por omega cuadrada t e a la i omega t más k por a por t por e a la i omega t es todo igual a f0 por e a la i omega t. Pero, nuevamente, como omega cuadrada es igual a k entre m, estas dos expresiones se anulan, quedándonos únicamente que 2m por a por i omega por e a la i omega t es igual a f0 por e a la i omega t. Y cancelando aquí las exponenciales, dado que son siempre distintas de 0, obtenemos que 2ma omega por i es igual a f0 y por lo tanto a es igual a f0 entre 2m omega i, o lo que es lo mismo, menos f0 entre 2m omega por i. Entonces, phi de t es igual a menos f0 entre 2m omega por t por e a la i omega t por i. Pero esto es igual a menos f0 entre 2m omega por t por i por el coseno de omega t más i veces el seno de omega t. Desarrollando esta última expresión, obtenemos que phi es menos f0 entre 2m omega por t coseno de omega t por i más f0 entre 2m omega por el seno de omega t. Encontramos así la parte real de phi y la parte imaginaria de phi. Dado que phi es solución a una ecuación diferencial con valores complejos, phi debe ser también una función de valores complejos con parte real y parte imaginaria. Finalmente, por lo estudiado en el video anterior, tenemos que f0 entre 2m omega por t por el seno de omega t va a ser nuestra solución particular, ya que es la parte real de nuestra función phi
que es solución a la ecuación diferencial estrella, y por lo tanto la parte real es solución particular a la ecuación diferencial m por segunda derivada de y más k veces y igual a f0 por el coseno de omega t. Y por lo tanto, la solución general es igual a C1 por el coseno de raíz de k entre m por t más C2 por el seno de raíz de k entre m por t más f0 entre 2m omega por t por el seno de omega t. Esta es la solución general a la ecuación diferencial original. Y terminamos el ejercicio. Terminamos así el estudio al método de coeficientes indeterminados y en general al estudio de las ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes.